En el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC 2013, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y del Festival de Cine Documental de Octubre, les da una cordial bienvenida a la presentación del video documental La Revolución de los Alcatraces, y de su directora Luciana Kaplan, quien al concluir la proyección del video nos ofrecerá una charla sobre su trabajo documental. Para iniciar nuestro programa de esta tarde me voy a permitir leer la sinopsis del video que esta tarde nos ocupa. La Revolución de los Alcatraces es un largometraje documental acerca de Eufrosina Cruz Mendoza, nativa de Santa María Quieclona, una comunidad indígena situada en la Sierra Sur de Oaxaca. Después de negarle el derecho de ser presidenta municipal de su comunidad, solo por el hecho de ser mujer, Eufrosina comienza una lucha personal para conseguir la igualdad de género en las comunidades indígenas, cuestionando los usos y costumbres y convirtiéndose en referente de la lucha de las mujeres en el estado de Oaxaca. La película es el retrato del viaje de Eufrosina y su despertar social, el cual cambia radicalmente al aceptar un puesto en la Cámara de Diputados. Al concluir la proyección tendremos la charla con su directora Luciana Kaplan. Ahora algunos datos de nuestra invitada Luciana Kaplan. Nació en Argentina, pero radica desde 1975 en la Ciudad de México, donde estudió dirección en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha dirigido diversos documentales, por los cuales ha obtenido apoyos del Instituto Mexicano de Cinematografía y de fomento y coinversión del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha trabajado como productora, asistente de dirección y script supervisor en diversos largometrajes comerciales y documentales en los últimos 15 años. En 2010 ganó la convocatoria de ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica con el proyecto La Revolución de los Alcatraces. Trabajó de 2007 a 2011 como directora de la beca Gushi ambulante para postproducción de documentales. Actualmente dirige la nueva beca de postproducción Cuauhtémoc Moctezuma ambulante y la coordinación del documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica. En esta ocasión se presenta dentro del marco del Festival de Octubre, invitada por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. A continuación queda con ustedes Luciana Kaplan. Pues buenas noches, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues antes que nada me gustaría saber si tienen como algunas preguntas sobre la película y así como que podemos tener algún tipo de charla, no sé sobre qué temas les gustaría que platicáramos, si tienen alguna duda, alguna reflexión, algo de lo que quieran hablar o preguntar.
pues más que nada, o sea, no es que haya escogido esa comunidad, más bien yo la escogí a ella, o sea, yo la conocí ahí un poco por casualidad, me la presentó una amiga periodista en el 2009, y pues me pareció como un personaje muy interesante, en el sentido que era alguien que estaba tratando de hacer cambios como desde dentro de la comunidad, ¿no? Que se estaba poniendo en contra, pues, de los usos y costumbres, de una manera en la que vivían las mujeres en su comunidad, y que a ella le parecía que eran como injustas. Entonces me pareció como un personaje interesante que quería un cambio en un contexto también pues interesante, que era pues, como Oaxaca que está cambiando, que como al año y medio es más o menos de que empezó a filmar, pues perdió el PRI por primera vez en 80 años, yo creo. Entonces pues era como esta combinación de una persona, un personaje interesante en un contexto interesante, y que algo iba, yo esperaba que algo iba a suceder. Tuve la fortuna que sí pasó algo muy importante y ella acabó siendo diputada. Eso yo no lo sabía, ella siempre decía que no se iba a involucrar en la política, pero pues fue un poco como intuición, ¿no? En como reconocer una persona interesante que era, que al retratarse se puede hablar un poco de lo que es Oaxaca, de lo que es México, de lo que son las comunidades indígenas hoy en día, y fue un poco pues esa curiosidad lo que me hizo empezar a seguirla, ¿no? Pues muchas gracias. Yo estoy filmando como 2 años, obviamente no todo el tiempo, filmados como cada 3 meses más o menos, o sea, siempre esperando o que iban a presentar como los proyectos productivos, o que ella iba a hacer un viaje al DF a buscar apoyos, o sea, como un poco también como por intuición, ¿no? Viendo qué cosas podían ser interesantes. Fue pues sí, durante 2 años, después 1 año y medio más de postproducción, entonces fueron como 3 años y medio más o menos. Estuvimos 1 año editando, porque justamente lo que pasó es que yo estaba siguiendo pues una luchadora indígena, ¿no? que trata de cambiar las cosas, y de repente ella decide que pues va a ser diputada y que va a estar con el PAN. Entonces hubo que replantear un poco, ya no era un poco esta admiración y este seguimiento de esta mujer en su lucha, sino también era un poco como la relación con el poder, ¿no? Y cómo el poder pues, te llama, y cómo con todas las contradicciones y con todas las dudas, pues ella acaba aceptando, ¿no? Entonces hubo que replantear muchas cosas. Y también lo que pasó es que como que había como muchas cosas que yo no quería que la película fuera, no quería que fuera un panfleto, no quería que fuera un reportaje, o sea, quería que fuera un retrato un poco más profundo de lo que es ella, que está llena de contradicciones, ¿no? Y que creo que eso lo hace interesante. Y que también como que retratar el contexto, pues que mostrara pues la belleza, ¿no? que hay en estas comunidades. Entonces la verdad sí fue bastante complicado armar todo el discurso, ¿no? Y que no fuera todas esas cosas que yo pues no quería que fuera. Sí. Sí, ahora ya ella ya es diputada federal. Yo creo que va a seguir una carrera larga. Yo la veo perfectamente de gobernadora del estado. Pues yo creo que sí, ella. O sea, la verdad es que cuando tomó protesta y cuando empezó, sí se la pasó muy mal, ¿no? Sí le empezaron a atacar muchísimo dentro del partido, pues obviamente. El hecho, o sea, de que era mujer y que era indígena, no se ha podido deshacer todavía de eso, sigue luchando un poco por eso, ¿no? También tuvo un hijo, ahora tiene un bebé de 6 meses, entonces pues es mamá y es diputada, pero bueno, ahora yo ya la veo mucho más segura, como que sí finalmente entendió un poco de qué se trataba la política, porque sí, pero bueno, sí le costó, ¿no? O sea, y yo creo que entró a la política sin saber pues, en dónde estaba metiendo. Digo, así termina un poco la película. Ella se da cuenta que está por meterse a la boca del lobo con un montón de gente que lleva años trabajando en eso, y que ella pues, finalmente no tiene las tablas para hacerlo, ¿no? Digo, el conocimiento, pero bueno, hay más o menos. Muchas gracias. Gracias.
la verdad es que yo creo que tuvimos como mucha suerte, porque cuando lo empezamos a filmar ya era un personaje como bastante pues, mediático, ya se habían ido como varios periodistas para entrevistarla, entonces ya nos habían como abierto un poco el camino, o sea, ya no... Cuando llegamos ahí como que están un poco más acostumbrados a la presencia de ella, finalmente, pero lo que sí es que es pues, una comunidad, como vieron, pues muy dividida, ¿no? Está la gente que está como en contra de ella y que está a favor de ella, entonces eso siempre la gente lo tenía muy claro, o sea, la gente que la apoyaba nos trataba muy bien, la gente que no la apoyaba, pues de repente sí, a mí me amenazaron varias veces de que, es que tú estás con ella, entonces, pues sí había ahí de repente un ambiente un poco fuerte, ¿no? Pero en general, digo, en cuanto a entrar a la comunidad y filmar, pues el hecho de estar con ella y que ya estuvieran más acostumbrados a que hubiera gente fuera, creo que nos ayudó mucho, ¿no? Fue una suerte. ¿En cuál formato? No, de hecho está en 16:9, lo que pasa es que la pantalla es 4:3, entonces no cabe, ¿no? Pero no sí es 16:9. Pues es un poco difícil de saber porque yo empecé con mis propios medios, una parte lo filmé con eso, después el FONCA me dio un apoyo, después el Centro de Capacitación Cinematográfica acabó poniendo, pero muchas cosas en especie, entonces yo calculo que serían unos como 4 millones de pesos, más o menos entre efectivo y especie, más o menos, algo así. Gracias. Pues yo sí creo que de repente cuando uno va a hacer un documental y va a retratar una realidad, tiene que ir y como vivirla, ¿no? O sea, ser parte de ellos, porque si no es muy difícil realmente que las cosas sean pues naturales, ¿no? O sea, que uno realmente esté entendiendo el contexto de donde vienen ellos. Entonces, pues sí, el hecho de, o sea, levantarse en la mañana y bañarse pues, a jicarazos y dormir en un lugar donde no hay techo, digo, finalmente es la realidad de, o sea, esa comunidad y cómo viven ellos, ¿no? O sea, de repente el equipo de producción nos daba risa porque después de 2 semanas de estar ahí, a las 8 de la noche, ya lo único que podíamos hacer era, o sea, tomar mezcal, porque no hay nada que hacer a las 6 de la noche, ya no hay nada que hacer, ya no hay luz, entonces, claro, empiezo a entender por qué hay tanto alcoholismo en estas comunidades, porque realmente no hay otra cosa que hacer, entonces son esas pequeñas cosas que te hacen entender finalmente cuál es la dinámica de vivir en una comunidad como muy pequeña, como muy aislada, ¿no? O sea, yo creo que entenderlo en su totalidad, pues igual uno tendría que vivir con mucho tiempo ahí, pero yo creo que el hecho de documentalista, como documentalista, está realmente un tiempo suficiente en los lugares cuando las cosas empiezan a pasar. Si no hubiéramos estado como más de 2 semanas, ¿no? O sea, realmente creo que el retrato hubiera sido como bastante más falso, ¿no? Creo que sí tiene que ver mucho con el tiempo, con la paciencia, con la capacidad como de observar las cosas, ¿no? Y de que pasen enfrente de tus ojos, y eso solamente pues estando ahí, ¿no? Sí. Pues yo creo que les dio como más bien pues risa, porque ya lo conoces, o sea, finalmente pues sí ganaron ellos. De hecho, el que es presidente municipal ahora es uno de sus amigos de la organización Quiego, entonces por más que él dijera, ¿no?, que había sido gracias al apoyo, pues realmente, o sea, tanto Eufrosina como alguna gente de la comunidad, pues, sabía que lo decía un poco como de patadas de ahogado, ¿no? O sea, que realmente sí tenía que ver por el trabajo de comunicación que habían hecho ellos durante tanto tiempo, ¿no? Pero sí fue como muy impresionante. Yo estuve tratando de entrevistarlo a él durante bastante tiempo y no quería. Entonces, cuando en el momento de las elecciones, que yo creo que él sabía que iba a perder, como que cambió el discurso, ¿no? Entonces
como que nos recibió muy amable y nos dijo que claro, que qué bueno que estábamos ahí porque íbamos a ver cómo cambiaban los usos y costumbres y que era gracias a él. Entonces pues, es un político finalmente, ¿no? Y fue muy impresionante el cambio de reacción, de no querer saber nada de nosotros, a ver qué nos podía como utilizar, ¿no? Él estaba un poco de salida y lo sabía, pero creo que finalmente él ya sabía un poco lo que iba a pasar, no quería salir como lo más bien parado que se podía. Sí, un poco, y yo sí creo que sí tuvo que ver mucho como el impulso y el trabajo que estuvo haciendo ella, de tratar de explicar a la comunidad que era importante que, o sea, que todos participaran y que no iba a pasar nada, porque yo creo que había como un miedo que si las mujeres empezaban a votar, entonces pues, como que todo el sistema se iba a un poco sacar en pedazos. No es cierto, o sea, ahora las mujeres votan y realmente el resto de la comunidad es igual, ¿no? Entonces, sí, no, eso es lo que pasa todo el tiempo, uno ve una historia que le interesa y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces uno tiene que estar siempre como claro como en la mira de lo que está buscando, pero ser como muy flexible porque puede pasar como cualquier cosa y empezar como dentro de lo que pasa a seguir pues, arrastrando todo a que diga un poco lo que uno quiere decir, porque creo que sí se trata de un punto de vista, o sea, ninguna historia es como la realidad, finalmente. O sea, yo siempre digo que si alguien más hubiera hecho esta película, a lo mejor hubiera acabado como una historia de éxito, ¿no? En el que al final todos aplauden y así se acaba la película. Aquí hay como otra visión que para mí no es una historia de éxito, o sea, creo que ella finalmente al meterse, ¿no?, con todo a la Cámara de Diputados, y como un poco sí se la tragó el poder, ¿no? Aunque ella es bastante consciente, pero creo que pues tiene que ver con el punto de vista y cómo uno, con las cosas que hay, que más o menos como pues una realidad, trata de ponerlas como a su favor y construir como ese discurso, o sea, dentro de lo que uno quiere decir, pero creo que uno sí tiene que estar bastante claro más o menos de qué es lo que quiere decir dentro de una historia, ¿no? Antes que nada, me gustaría, bueno, quiero felicitarte, tu trabajo está padrísimo, el tema es bastante interesante y la fotografía excelente. Quisiera preguntarte si de alguna manera el hecho de tú estar realizando este documental interfirió o favoreció a que ella ganara, o que estuvieras simplemente como registrándolo. O sea, sabemos que a veces hay artimañas, ¿no?, en las votaciones. Entonces mi pregunta era si de alguna manera eso ayudó un poco a digamos, a que no hubiera trampa, ¿no? Veo que hay cámaras ahí, por ejemplo, y se está registrando y hay como un testigo, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, ¿eso favoreció un poco o el hecho de no haberlo registrado, realizarlo, pudo haber perdido esta chava? Bueno, o sea, en las elecciones finales, digamos que ganó, digo, en las de usos y costumbres, no sé si, o sea, si te refieres a eso, porque digo, hay como dos elecciones, unas que son por gobernador, que es donde realmente gana, donde pierde el PRI, y está la de usos y costumbres, que es donde finalmente sí pudieron votar las mujeres. Obviamente las de gobernador, pues nosotros éramos unos meros espectadores y no influimos en nada, ¿no? Pues eran unas elecciones hechas por el IFE, o sea, uno ahí realmente creo que no, en ese sentido. Lo que sí es que mucha gente como que me pregunta que si yo influí en ella como de alguna manera para que la historia tomara ese carril, y yo creo que para nada, o sea, ella lo tenía muy claro finalmente pues, a dónde iba, y tiene una fuerza impresionante que uno estaba ahí un poco para registrar lo que estaba pasando, pero no para influir en su conducta o en el destino un poco de esa historia, y sí creo que no, que más bien ella nos da 20 vueltas, ¿no? Pero lo que sí es que durante las elecciones de usos y costumbres, yo sí creo que el comportamiento del presidente municipal ante la gente y ante Eufrosina sí fue bastante cuidado, porque sabía, o sea, como que había
prensa, ¿no? O sea, como que no tenía muy claro que estábamos haciendo un documental sobre ella. Ellos pensaban que veníamos a filmar eso, entonces que tenía que tener esta como actitud un poco más honesta, ¿no? Y demostrar esto que era algo que él había permitido. Entonces ahí sí puede ser que el hecho, o sea, de que hubiera cámaras hizo que se portara un poco mejor, pero son cosas muy chiquitas finalmente. O sea, yo sí sé que hay documentales que el hecho de que la cámara está ahí hace que las cosas cambien, ¿no? De manera muy fuerte, pero, o sea, lo que pasa es que ella es un personaje como tan empoderado y tan fuerte y con las cosas tan claras que pues uno ahí realmente no es más que un observador, ¿no? De la historia. Pues sí, la verdad, al principio estuvimos un año más o menos tratando como de armar la historia, porque había como muchas vertientes, se podía hablar como más sobre usos y costumbres, se podía hablar más sobre la comunidad, se podía hablar más sobre como su papel como político, sobre su familia. Digo, había como tantas vertientes que había que empezar a decidir pues por dónde nos íbamos a ir, porque si no nos íbamos a perder. Entonces ahí sí un poco yo tomé la decisión de como tomar una estructura más como de tragedia clásica, de tragedia griega, es decir, la historia de una heroína es una tragedia, una clásica tragedia griega en la cual una heroína sale, trata de cambiar las cosas y finalmente acaba cayendo un poco por un error trágico, que en su caso crees que es un poco de repente ser un poco naif, de no saber realmente dónde se está metiendo. Entonces sí tomé un poco esa estructura para ir armando la historia, así, bueno, vamos a ver cómo va adelante, ¿no? Sí tiene dudas, pero finalmente como cada vez se va involucrando más hasta que finalmente llega a un lugar donde no quiere estar. Entonces eso me sirvió mucho para poder construir y dejar algunas cosas fuera, lo que no iba sobre esa dirección, lo que no contaba esa historia específica, pues se iba sacando. Entonces fue mucho por intuición y mucho como dentro de esta estructura, ¿no? ¿Cómo llevar la realidad de esa comunidad con medios de documental, llevando las cuestiones políticas, las cuestiones de realidad aquí en el pueblo? Planteárselo como en escala. Por ejemplo, lo que pasa en el pueblo, en escala, es lo mismo que pasa en una ciudad como Mexicali, como, no sé, Sonora, donde sea, en cualquier estado. La cuestión de una superheroína social, llevarle esa cuestión. Hay superhéroes sociales en otras ciudades, en metrópolis. Sería más difícil llevarlo a un documental, pero sí me gustaría retomar toda esa masa de corrupción que hay en el pueblo, para llevarlas a nosotros y darse todavía cuenta para una sociedad más estudiada, más no tan en el pueblo, Sí, no, pues yo creo que hay muchísimas historias por contar, ¿no? En cada ciudad, en cada pueblo hay alguna historia que tiene que ver con empoderamiento, con corrupción, con usos y costumbres, porque hay todo tipo de usos y costumbres, ¿no? Pues depende un poco del interés que tenga uno, de lo que quiera contar en el fondo, ¿no? Yo creo que sí se puede hacer, o sea, un poco encontrar como personajes fuertes que estén un poco en una búsqueda, en un proceso. Entonces el hecho de seguir ese proceso hace que sea más fácil como al mostrar como las fuerzas que están en contra, pues es más fácil ir viendo todos los elementos, o sea, que existen, ¿no? Yo creo que sí es importante tener personajes interesantes, contradictorios, que están luchando, ¿no? Y ver ese proceso, a ver qué pasa. Puede ser una mujer, un hombre, una niña, o sea, no tiene que ser justamente una luchadora social, ¿no? Pero sí buscar no personajes estáticos, sino que están buscando algo, ¿no? Y que en ese andar y que en ese transitar, pues algo pasa y te habla un poco más del contexto. Creo que
hay que buscar estas dos cosas, como personajes interesantes y contradictorios, ¿no? y pues ricos de alguna manera, con contextos que como que se alimenten uno al otro, o sea, el personaje como que alimenta el contexto y el contexto también alimenta al personaje. Entonces estás hablando de algo como más universal, no es nada más esta persona, sino es esta persona con estas circunstancias en este momento histórico, ¿no? Entonces, pero bueno, las posibilidades, pues más en México hay miles de historias que contar dentro de este tema, ¿no? Ah, no, pues no. Pero pues a lo mejor lo puedes hacer tú, o sea, la gente a lo mejor que vive justamente dentro de estos contextos pues, los conoce mejor, ¿no? Entonces, pues, es a lo mejor lo que puedes hacer tú aquí en Mexicali, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? Pues yo la verdad es que siempre he hecho documentales, o sea, sí estudié como la carrera de ficción y documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica, pero desde mi tesis siempre he hecho documental, o sea, es a mí lo que me gusta como contar historias, o sea, siempre que se me ocurre algo, o sea, me doy cuenta que la realidad misma puede hablar de ese tema y cuando empiezo a hablar pensar como en actores, siempre siento que hay algo como falso, ¿no? Y el hecho de trabajar con documentales y con la realidad es que uno también esté como más conectado con lo que pasa, ¿no? Y a mí me interesa más. Pues bueno, eso sí es como la tarea más como del editor. O sea, la verdad es que sí hubo un editor, lo cual fue muy importante. De hecho, durante el proceso yo cambié el editor, ¿no? Empecé a trabajar con uno y a los 4 meses me di cuenta que no estaba funcionando y tuve que cambiar de editor. Entonces, digo, lo que sí es que era muy complicado, no es exactamente en horas, porque ahora ya no se miden horas sino en teras, pero teníamos como 4 teras de material. Entonces, y lo difícil cuando trabajas en tarjetas es que tienes todo el material como en bruto y tienes como que loguearlo después a otros, como otros formatos para que puedas trabajar con él, y al final te quedas con una cantidad de discos duros y de material que es una locura, más que nada encontrar qué es lo que está bien. Entonces tienes que volver otra vez por todo el material, ¿no? Creo que eso es lo que uno también aprende, que no tiene que filmar tanto, ¿no? Más ya cuando estás sentado con un editor que se está volviendo loco y ves que sigue como abriendo carpetas y más carpetas y hay más imágenes, entonces pues en ese sentido creo que la práctica ya te hace pensar que uno no tiene que filmar tanto. Pero bueno, ya como las cuestiones más técnicas, la verdad eso sí es algo que el editor hizo un poco por su cuenta. Yo estaba sentada un poco al lado de él, pero más enfocada como en la estructura, ¿no? Más que en cómo pasar de un formato al otro. Por suerte no tuve que yo realmente lidiar mucho con eso. Pues yo creo que una vez más creo que tiene que ver con el hecho de estar ahí el tiempo suficiente que la gente se acostumbre a uno, ¿no? Porque si tú le dices, no, pues actúa normal, pues no va a actuar normal, se va a poner más tenso. Entonces yo creo que el hecho de que se acostumbraran a nosotros y que viajáramos bastante seguido, pues al final era, mira, ya están otra vez aquí, ¿no? Entonces pues realmente no lo sienten como una intrusión, ¿no? Ya eres parte un poco de como del lugar. Yo creo que siempre tiene que ver mucho con el tiempo y obviamente un trato respetuoso, cariñoso, abierto con la gente, ¿no? Si uno llega con aires de superioridad de ya vine aquí a hacer una película, pues obviamente es muy difícil que te vaya bien, ¿no?
pero siempre acaba siendo un trabajo como de paciencia y de tiempo y de esperar y de sentarse y de observar, ¿no? Y ya cuando hay un momento donde hay realmente esta confianza, entonces sí a lo mejor empezar a preguntar, ¿no? Y si no funciona por ese lado, pues esperarse más tiempo, ¿no? Y de hecho que se acostumbren a tu presencia, creo que es algo que ayuda mucho. No estar como de repente ahí, o sea, nosotros llegamos, por ejemplo, pues a casa de sus papás y primero estuvimos pues desayunando con ellos, como pasando realmente tiempo sin tener la intención de ya tengo que empezar a grabar ahorita, porque esto, sí, no, o sea, tener la confianza y la conciencia y la confianza de que, o sea, como de que las cosas van a pasar, que no hay que desesperarse, porque cuando uno se desespera mucho, pues la gente a lo mejor todavía como que no está lista que le pongas una cámara encima, y ya de repente igual, o que pones la cámara ahí, empiezas a grabar y la gente ya está tan acostumbrada a ti que no se da cuenta. Entonces creo que es, y tampoco hay como reglas, ¿no? Es una cosa muy como de intuición. Creo que estando el tiempo suficiente, pues a lo mejor hay algo que te dice que sí puedes sacar la cámara y pruebas, y sientes que hay una reacción mala, la guardas, ¿no? Es como mucho de prueba y error muchas veces. Bien, antes de dar por concluido nuestro programa de esta tarde, se le hará entrega de una constancia a Luciana Kaplan, que dice: la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, entrega la presente constancia a Luciana Kaplan por haber participado en la proyección de la película La Revolución de los Alcatraces y ofrecer una charla en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, el día 2 de octubre del 2013, por la realización plena del hombre, y firma el doctor Luis Ongay Flores, director. Pues muchas gracias por la invitación y por venir y ver. Igual si tienen como más preguntas deben estar afuera.